Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutos más a que se conecte el resto y empezamos la clase.
Hola, buenas tardes nuevamente. No sé si me escuchan bien. Yo tenía el volumen de mi audio bajo, entonces si me han saludado no los he escuchado. Buenas tardes, profe. Sí, se la escucha perfecto. Súper, súper. Bien, ¿ven el power? Sí, profe, se ve. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a arrancar con la unidad 5, la última unidad de la materia. Por suerte llegamos bien al día con todo. Esta unidad está referida al aprendizaje del consumidor. Como ustedes pueden ver, fuimos pasando por varios temas que están relacionados. La clase anterior vimos percepción del consumidor y hoy en día vamos a trabajar aprendizaje del consumidor. Son procesos mentales, ¿sí? Habíamos dicho en su momento que el aprendizaje, la percepción, el pensamiento, las emociones, son, son procesos mentales que intervienen en el comportamiento de los seres humanos y obviamente que este comportamiento no es ajeno al consumidor, ¿no? Eh, para esta unidad vamos a trabajar con dos autores. En principio este tema, aprendizaje del consumidor, vamos a trabajar con Schiffman, nuevamente el capítulo 7. Por eso les indiqué que se bajaran el manual, ya que son varios capítulos los que vamos a trabajar este cuatrimestre y el próximo el resto de los capítulos de este mismo manual. Bien, es un tema bastante importante dentro de la agenda del marketing, el aprendizaje del consumidor, teniendo en cuenta que desde el marketing se considera que de alguna forma, a través de la comunicación, los mercadólogos lo que están intentando hacer es enseñarles a los consumidores a que adquieran sus productos. Y esa enseñanza obviamente se da a través de todas las estrategias publicitarias que utilizan los licenciados en marketing. También obviamente que el aprendizaje se va a evaluar, ¿sí? Va a evaluar cuánta eficacia han tenido todas las estrategias publicitarias, ya que de alguna forma este aprendizaje tiene que ver con si el consumidor compra o no compra el producto, ¿sí? Si repite la compra o no la vuelve a comprar nunca más a determinado producto. Que eso va a estar relacionado también a otro tema que vamos a dar en la clase que viene, que es lealtad de marca, que es el último tema que vamos a trabajar en este cuatrimestre. Obviamente que es importante tener en cuenta que las estrategias de marketing se van a basar siempre en la comunicación, y esa comunicación que es a través de la cual se transmiten los mensajes, se transmiten todas las publicidades, es lo que va a darnos, ¿sí? Información de si se transmitió o no claramente el mensaje que la empresa desea enviar. No existe obviamente una teoría universal acerca de cómo aprenden los consumidores, pero los mercadólogos lo que tienen en cuenta son dos escuelas psicológicas principales que van a trabajar este tema del aprendizaje del consumidor. Una de ellas es representada por las teorías conductistas que habíamos trabajado en la primera unidad cuando hablábamos de las diferentes escuelas psicológicas, que lo que plantea justamente es que lo que debe estudiar que lo que deben estudiar los psicólogos y en este caso los mercadólogos es lo observable, es decir, el comportamiento del consumidor, y la otra son las teorías cognitivas, ¿sí? Que estas teorías cognitivas no solamente van a estudiar el comportamiento del consumidor, sino también todos los procesos que intervienen dentro de este comportamiento, ¿sí? Ya sea la memoria, cómo interviene la memoria en el aprendizaje, cómo interviene
en la percepción, en el aprendizaje, ¿sí? Qué papel juegan las emociones a la hora de observar el comportamiento de un consumidor. Y entonces son dos teorías que vamos a ver en esta unidad y que nos van a permitir comprender cómo aprenden los consumidores. Como les decía, los teóricos cognitivos consideran el aprendizaje como una función de procesos netamente mentales, ¿sí? Justamente son procesos que no se observan directamente, que se van a observar sí a través de la conducta, pero que no porque no se observen no están funcionando, ¿sí? Y los teóricos conductistas, como les decían, concentran su atención en forma exclusiva en las conductas observables. Si compra o no el consumidor, si repite o no la compra, y uno de los axiomas de la teoría conductista es que si el consumidor se comporta tal lo esperado, es porque se realizó correctamente el aprendizaje. Cada una de estas teorías aporta conocimientos a los mercadólogos sobre cómo configurar sus mensajes, ¿sí? Para inducir a los consumidores hacia el comportamiento de compra deseado. Desde una perspectiva de marketing, el aprendizaje del consumidor puede concebirse como un proceso, ¿sí? Por el cual los individuos van a adquirir los conocimientos y la experiencia en materia de compra y de consumo, y que van a aplicar obviamente en su comportamiento futuro relacionado con el tema, es decir, con la compra y con el consumo. En primer lugar, esta definición tiene dos conceptos fundamentales. La primera es que el aprendizaje del consumidor es un proceso, es decir, que evoluciona y que cambia sin cesar como resultado de los conocimientos recién adquiridos o bien por la experiencia del consumidor. Por lo tanto, debido a que es un proceso y debido a que evoluciona y cambia, es decir, que los consumidores no van a siempre aprender de la misma manera, es que las estrategias también de marketing tienen que ir variando. Y por otro lado, el papel de la experiencia, ¿sí? En el aprendizaje no significa que este se persiga siempre de manera deliberada, con un objetivo específico, aunque gran parte del aprendizaje es intencional, obviamente, también gran cantidad de aprendizaje es de carácter incidental o fortuito, ¿sí? En una conversación de amigos, que alguien recomienda un producto, por ejemplo, desconocido, ¿sí? Puede ser una manera, ¿sí? Incidental o fortuita de aprender acerca de un producto específico. Existen 4 elementos importantes que tienen que estar presentes para que un aprendizaje se produzca. Estos elementos son la motivación, que es algo que ya venimos estudiando desde el principio, las señales, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué se refiere eso, la respuesta, que es el comportamiento propiamente dicho de consumo, y el reforzamiento, ¿sí? Cuando hablamos de motivación, obviamente estamos hablando de las necesidades insatisfechas, obviamente que nos llevan a movernos, ¿sí? A buscar satisfacerlas, y obviamente las metas, ¿sí? Dentro de la unidad 2 habíamos hablado que la motivación tiene una íntima relación con los conceptos de necesidad y de meta. También va a actuar como un estímulo para el aprendizaje, ¿sí? Y obviamente que descubrir los motivos del consumidor es una de las tareas primordiales de los consumidores, de los mercadólogos, ¿sí? Entonces, para poder saber qué tenemos que enseñar, primero tenemos que saber cuáles son las motivaciones que tienen los consumidores respecto a sus necesidades, ¿sí? Las señales vendrían a ser los estímulos desde un punto de vista conductista que imparten dirección a estos motivos. El anuncio, la publicidad es la señal o el estímulo que sugiere una forma específica de satisfacer un motivo importante. En el mercado, el precio
el estilo del producto, el envase, la publicidad y las exhibiciones en las tiendas sirven como señales para ayudar a los consumidores a satisfacer sus necesidades por medio de productos específicos. Y cuando las señales son consistentes con las expectativas del consumidor, sirven obviamente para dirigir los impulsos de esto. Entonces, es importante tener en cuenta que las señales y la motivación van muy de la mano, porque las señales van a ser creadas en base a cuáles son las motivaciones que tienen los consumidores. Las respuestas es la forma de cómo los individuos reaccionan ante un impulso o señal, cómo se comportan, es decir, eso es lo que va a constituir su respuesta, si compran o no compran el producto, y qué hacen luego de la compra, si la vuelven a repetir o no vuelven a comprarla nunca más. Y la respuesta del consumidor depende en gran medida de su propio aprendizaje anterior, y esta a su vez dependerá de la forma en que las respuestas relacionadas con el tema hayan sido reforzadas anteriormente. Es decir, cuando hablamos del reforzamiento tiene que ver con todas las acciones, ¿sí? Todas las acciones que se lleven a cabo para reforzar una respuesta, es decir, para poder lograr que se vuelva a repetir la compra, o cuando el reforzamiento es por ejemplo, un castigo, estamos hablando de que lo que se está intentando es de que ese comportamiento no se vuelva a repetir nunca más, ¿sí? El reforzamiento, entonces, es lo que va a incrementar la probabilidad de que una respuesta específica se presente en el futuro como resultado de ciertas señales o estímulos específicos o no se vuelva a repetir nunca más, ¿sí? ¿Me van siguiendo, no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a trabajar con respecto a las teorías conductistas del aprendizaje. Las teorías conductistas obviamente reciben algunas veces el nombre de teorías de estímulo y respuesta. Esto seguramente ya les suena conocido, ya lo hemos trabajado. Se basan en la premisa de que las respuestas observables a estímulos externos y específicos son indicativos de que el aprendizaje se ha llevado a cabo. Cuando una persona actúa en la forma previsible ante un estímulo conocido, se dice que se ha aprendido. Es ahí donde justamente los mercadólogos, si la respuesta que dan los consumidores es la esperada, esa es la información con la cual les permite concluir que el aprendizaje se realizó correctamente. Estas teorías no se interesan tanto por el aprendizaje en sí, ¿sí? Por todos los procesos que se generan en el medio del comportamiento, sería, o sea, entre el estímulo y la respuesta hay una serie de procesos mentales que se producen, pero los conductistas no les interesan esos procesos, sino por los insumos, es decir, por los estímulos y las respuestas. Es decir, si el estímulo dado, ya sea una publicidad, el precio o una promoción, está relacionado con la respuesta del consumidor que ellos esperan, entonces esas dos cuestiones o esos dos elementos que se observan directamente y que no necesitan de un análisis mucho más profundo, si se produce ese condicionamiento entre el estímulo y la respuesta, es que el aprendizaje se produce. Existen obviamente dos tipos, acá dice dos tiempos, pero es dos tipos de teorías, que ya también los trabajamos, que es el condicionamiento clásico, ¿sí? Estímulo y respuesta, y el condicionamiento operante o instrumental, que es el condicionamiento por reforzamiento, que también vamos a ir viendo cuáles son los ejemplos o qué tipo de reforzamientos podemos encontrar. Como ustedes saben, Iván Pavlov es de alguna forma el inspirador de los psicólogos conductistas, ya que Iván Pavlov lo que estudia justamente es el sistema digestivo en los perros, y él observa que frente a la presencia de la carne, los perros salivaban, y luego, por asociación, por condicionamiento, se hacía asociar la presencia de la carne con el ruido de una campana. Entonces, los perros sin presencia de la carne, pero
sabiendo obviamente que la campana está asociada a la presencia de la misma, cuando solamente está la campana, también los perros empiezan a salivar. Entonces, a partir de este descubrimiento, ¿sí?, de Iván Pavlov, fisiólogo, es que Watson, el padre de la psicología conductista, es que toma este estudio para poder volcarlo en el comportamiento de los seres humanos, ¿sí?, y estudiar, ¿sí?, el condicionamiento clásico. Lo que se plantea desde el condicionamiento clásico es que el condicionamiento es el aprendizaje que resulta de la exposición a relaciones entre eventos del medio ambiente. ¿Sí? El ejemplo de Iván Pavlov es que relacionar la presencia de la carne con el ruido de la campana es lo que hace que se dé una respuesta esperada. Esa exposición crea expectativas en cuanto a la estructura del ambiente. Varios estudios han revelado que el condicionamiento fomenta la atención, ¿sí?, hacia la marca anunciada cuando ésta se presenta en promociones subsecuentes, por ejemplo, ¿sí? Permitir la presencia de promociones durante un tiempo determinado hace que, por ejemplo, los consumidores asocien determinada marca con esas promociones y por ende adquieran el producto o deseen adquirir el producto. Algunas compañías, por ejemplo, están incorporando a sus productos elementos diseñados para recordar al usuario en forma sutil que ha llegado el momento de adquirir un repuesto. Este es el ejemplo, porque el ejemplo ahí que aparece la máquina de afeitar de Gillette, porque justamente los autores dan el ejemplo de que la línea de arriba, esa línea celeste, ¿sí?, esa línea celeste o en algunos es verde, bueno, hay una línea que es superior a las cuchillas, o no sé cómo se llaman, que va cambiando de color o que va perdiendo el color a través de los usos, y esa es una manera sutil de asociar que a la pérdida del color de esa línea, ¿sí?, es hora de adquirir un nuevo producto o un nuevo repuesto, ¿sí? Entonces, esas son formas o maneras de enseñar al consumidor cuándo tiene que comprar un nuevo producto. Un simple ejemplo. Existen 3 estrategias dentro del condicionamiento clásico que se trabaja en la mercadotecnia, teniendo en cuenta que habíamos hablado anteriormente que el aprendizaje se da por asociación de estímulos, ¿sí? Y que el condicionamiento tiene que ver con la exposición de diferentes elementos relacionados entre sí. Entonces, existen 3 estrategias que utiliza el marketing desde esta perspectiva. Es la repetición, la generalización del estímulo y la discriminación del estímulo. Cada uno de estos conceptos es importante para las aplicaciones estratégicas del conocimiento del comportamiento del consumidor. Ahora vamos a ver cuáles son los ejemplos. Cuando hablamos de repetición, si bien exceso de aprendizaje favorece la retención, llega un momento en que el individuo puede quedar saciado, ¿sí?, de tantas exposiciones, y entonces estas disminuyen su atención y su capacidad retentiva. Entonces, esto es lo que puede provocar, ¿sí?, un desgaste publicitario, ¿sí?, que puede disminuir si se modifica el mensaje del anuncio. Eso es lo que nosotros trabajamos y que está asociado a percepción del consumidor cuando hablamos de la adaptación sensorial. La estrategia para que esa adaptación sensorial no se produzca es que las publicidades vayan siendo modificadas, ¿sí?, ya sea de manera muy, muy pequeña, pero que permita justamente que este desgaste publicitario, esta adaptación sensorial, no se produzca, ¿sí?, y que de alguna forma los consumidores no se aburran de la marca. Algunos mercadólogos evitan este tiempo de desgaste por medio de una estrategia de variación. Existen 2 tipos de variación publicitaria: la variación cosmética, usando diferentes fondos, distintos tipos de letra o diversas portavoces publicitarios, pero repitiendo siempre el mismo tema del anuncio, es decir, que el mensaje no cambia, sino la cuestión más estética. Y la variación sustantiva,
¿sí? Que son cambios en el contenido de un anuncio a través de diferentes versiones del mismo, sin alteración alguna de los rasgos cosméticos. La eficacia de la repetición depende hasta cierto punto de la cantidad de publicidad competitiva a la cual está expuesto el consumidor. Cuanto más alto sea el nivel de anuncios competitivos, tanto mayor será la probabilidad de que se produzca el fenómeno de la interferencia, por el cual los consumidores olvidan el aprendizaje previamente adquirido por medio de la repetición o confunden, ¿sí? Confunden las marcas con otras, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde se pueden observar esas confusiones. En cuanto a la generalización del estímulo, si no tuviéramos la capacidad para la generalización de estímulos, no sería posible aprender mucho. Habíamos planteado la semana pasada, cuando hablábamos de la percepción, que nosotros tenemos la capacidad de filtrar la información. Es decir, que todo lo que es captado por nuestros sentidos opera una especie de filtrado o de bloqueo a ciertos estímulos que no necesitamos en el momento, ¿sí? Como nuestra mente trata de hacer el menor esfuerzo posible, una de las cuestiones que tratamos de realizar sin darnos cuenta es generalizar estímulos que estén relacionados unos con otros. Esto va a explicar por qué los fabricantes de marcas con etiquetas privadas se esfuerzan por lograr que sus envases se parezcan lo más posible a las marcas líderes, ¿sí? Eso también que hablábamos la semana pasada, que yo les había mencionado, de ciertas marcas que recién se inician, tratan de utilizar los mismos colores o el diseño lo más parecido posible a las marcas que ya están instaladas en el mercado. Ellos tienen la esperanza, dicen los autores, de que los consumidores confundan sus envases con los de las marcas más importantes y que compren sus productos en lugar de dicha marca. Acá vamos a ver un ejemplo. Obviamente que en calidad y en sabor es 100% distinta, ¿sí? Pero esto es un claro ejemplo de cómo hay determinadas marcas más nuevas, si se quiere, que tratan de parecerse lo más posible a las marcas líderes. ¿Sí? Acá tenemos, bueno, la marca Manaus y Coca-Cola, que tienen, bueno, si bien es diferente la etiqueta y demás, ¿sí? Pero tienen ciertos, los colores, por ejemplo, son muy parecidos, ¿sí? En ese sentido. Otro tipo de generalización de estímulo son las extensiones de la línea, la forma y la categoría de productos. Esa es otra manera de generalizar los estímulos, que es que el mercadólogo agrega productos conexos a su marca ya establecida, sabiendo que el nuevo producto tendrá más probabilidades de ser adoptado cuando los consumidores lo asocien con un nombre de marca conocido y digno de confianza. Como ustedes saben, obviamente que la marca DAV simplemente había empezado en su inicio con los jabones de tocador. Y posteriormente, años después, DAV incluye en su línea, en su marca, otros productos, ¿sí? Otros productos. Entonces, esa es otra manera que tienen los mercadólogos de asegurar el posicionamiento de su marca asociando a la marca líder, ¿sí? Este es otro ejemplo que se denomina extensión de la forma del producto, y es que los mercadólogos no solo van a ofrecer las extensiones de la línea de productos, que consisten en presentar estos en diferentes tamaños, distintos colores, incluso diferentes sabores, sino también desarrollar las extensiones. Los consumidores tienden a relacionar la extensión de una marca determinada con otros productos afiliados a dicha marca. ¿Sí? Entonces tenemos esta línea de Bobanol, que es para un montón de cosas. Que en sí, no sé si cambia mucho el contenido, pero pareciera que sirven para diferentes
diferentes necesidades. Los investigadores informan que en realidad el número de productos diferentes afiliados a una marca puede fortalecer el nombre de la marca en cuestión, siempre y cuando la compañía logre mantener una imagen de calidad en todas las extensiones de su marca. ¿Sí? Esa es esto es un gran ejemplo, porque en realidad Ibubanol estaba pensado en un inicio solamente para los dolores menstruales de las mujeres, claramente, pero la droga que contiene el Ibubanol sirve para otras cosas, entonces hoy en día no solamente toman las mujeres el Ibubanol, sino también los hombres, y sirve para resolver diferentes dolores, no solamente los dolores menstruales, sino los dolores de cabeza, los dolores musculares, etc. Esa es una forma de extender el producto. La marca de familia también es otra estrategia de generalización del estímulo, que es la que permite capitalizar la capacidad del consumidor para generalizar, es decir, una línea de productos muy distintos en cuanto a la función que cumplen, pero todas respondiendo, ¿sí? O todas asociadas a una sola marca. El ejemplo de la imagen es la línea de P&G. Y a su vez, la creación de marcas minoristas produce con frecuencia el mismo efecto que la formación de una marca de familia. Por ejemplo, productos Walmart o Carrefour, que tienen dentro de su compañía, ¿sí? Diferentes productos comestibles, de limpieza, ¿sí? Lo mismo que P&G, pero dentro de una compañía de supermercados, por ejemplo. Otro ejemplo de la generalización de estímulos es el uso de licencia, que obviamente ustedes saben que es la utilización de diferentes personas o marcas que representen o de alguna manera recomienden determinado producto, ¿sí? Es una estrategia de marketing que se basa en el principio de la generalización de los estímulos. Los nombres de diseñadores, fabricantes, celebridades, corporaciones e incluso personajes de las caricaturas son asignados a cambio de un pago a gran variedad de productos, permitiendo así que los concesionarios de las licencias correspondientes logren un reconocimiento instantáneo y que se atribuya una calidad implícita a todos los productos amparados por la licencia. Las corporaciones conceden también sus nombres bajo licencia para usos puramente promocionales, en los cuales los populares logotipos de esas compañías, ejemplo Coca-Cola, aparecen grabados en ropa, juguetes, tarros para café y otros artículos similares. Obviamente que esto genera un gran problema porque el incremento en el uso de licencias ha hecho de la falsificación un negocio floreciente, puesto que los falsificadores adquieren nombres de renombrados concedientes de licencia para aplicarlos a gran variedad de productos sin el beneficio del contrato alguno y sin control de calidad. ¿Sí? No solamente hay diferentes marcas que utilizan, el nombre de Coca-Cola para sus remeras o buzos, también hay otras fábricas que utilizan este mismo nombre sin ningún tipo de contrato. Entonces, ahí aparece la falsificación del uso de licencia. Y por último, en cuanto a la generalización del estímulo, aparece la generalización de las situaciones de uso, ¿sí? El libro da ejemplos como de Kellogg y Coca-Cola, pero en realidad la generalización de las situaciones de uso es plantear que un mismo producto, una misma marca, puede ser utilizado en diferentes situaciones. En cuanto a Kellogg, por ejemplo, se ha propuesto convencer a los consumidores de que los cereales en seco son un buen alimento para cualquier hora del día, no solamente para el desayuno y utilizados con leche y con yogur. O Coca-Cola trató de convencer a los consumidores de que Coke les proporcionaba un estimulante
una estimulante ración de cafeína en el desayuno, ¿sí? Como reemplazar la coca, reemplazar el café de las mañanas por un vaso de coca. Eso me parece como un poco mucho, pero me parece que Kellogg's, ¿sí? Utiliza un poquito mejor su estrategia de no solamente sirve para el desayuno, sino como snack en cualquier hora del día. Eso es en cuanto a la generalización entonces de las situaciones de uso. Hasta acá, ¿se entiende? Yo creo que es sumamente sencillo este tema. Yo por mi parte entendí bien con su explicación y los ejemplos, entendí, profe. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, profe, yo también entendí. Buenísimo. Bueno, bárbaro. La última estrategia dentro de lo que tiene que ver con las estrategias en cuanto al condicionamiento clásico, ¿sí? Está la discriminación. Entonces estamos con la repetición, con la generalización de estímulos y con la discriminación de estímulos. En cuanto a la discriminación de estímulos, la habilidad del consumidor para discriminar entre estímulos semejantes es la base de la estrategia de posicionamiento, cuyo propósito es establecer una imagen singular para una marca en la mente del consumidor. El posicionamiento constituye una importante ventaja competitiva. Un mercadólogo desea que cada consumidor diferencie su producto de los demás competitivos que se exhiben en las tiendas. Ellos desean lograr que sus productos sean reconocidos como los únicos que en verdad pueden satisfacer las necesidades de los consumidores. ¿Sí? Tiene que ver entonces con la discriminación, tiene que ver con todas las estrategias que genere marketing a fin de que sus marcas se posicionen y se diferencien de otras marcas. Por eso esta imagen de ya marcas sumamente posicionadas en el mercado. Una de las maneras o estrategias de la discriminación del estímulo es la diferenciación del producto, ¿sí? Los mercadólogos intentan que sus productos se diferencien, ¿sí? Del resto, donde la mayoría de las estrategias de diferenciación de producto han sido diseñadas para que un producto o marca se distinga de sus competidores por medio de algún atributo que a los consumidores les parezca adecuado. No siempre estos atributos, dicen los autores, tienen que ser atributos del contenido o de la calidad del producto mismo, sino que a veces simplemente con un color, ¿sí? Un ingrediente, contribuyen a mejorar el producto, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos la diferencia podemos decir que Coca-Cola y Pepsi son dos marcas totalmente posicionadas, que son altamente competitivas, pero que ninguna de las dos es más importante que la otra, ¿sí? Y no solamente obviamente que el sabor es distinto, pero se distingue claramente la diferencia en que todos los productos de Pepsi tienen alguna característica azul, y todos los de Coca tienen algún color rojo, ¿sí? Entonces, esto es un claro ejemplo de una diferenciación del producto, ¿sí? Los teóricos del aprendizaje instrumental creen, eso entonces, esto es hasta acá, discriminación de estímulos, hasta acá es condicionamiento clásico, ¿sí? Tiene el condicionamiento clásico, tengan en cuenta que es la asociación entre los estímulos y las respuestas, que cuando hablamos de aprendizaje por condicionamiento se plantea en mercadotecnia que si la conducta deseada se produce, el aprendizaje se ha generado correctamente. Y sabemos que desde la teoría conductista tenemos dos modelos de aprendizaje. Uno por condicionamiento clásico y el otro por el condicionamiento instrumental, operante o por reforzamiento. Cuando hablamos de condicionamiento clásico, estamos hablando de que marketing utiliza tres estrategias
de aprendizaje. La repetición de estímulos, la generalización de los estímulos y la discriminación de los estímulos. Ahora vamos con el condicionamiento instrumental. Los teóricos del aprendizaje instrumental creen que este se produce por medio de un proceso de tanteos o mediciones, ensayo y error, en el cual los hábitos se forman como resultados de las recompensas recibidas a cambio de ciertas respuestas o comportamientos. Bajo esta línea se entiende que los individuos son recompensados cada vez que eligen un comportamiento apropiado, ¿sí? En términos de comportamiento del consumidor, el condicionamiento instrumental sugiere que los consumidores aprenden mediante el proceso de tanteo en el cual algunos comportamientos de compra producen resultados más favorables que otros. Una experiencia favorable es instrumental, pues sirve para enseñar al individuo que debe repetir el comportamiento específico. Entonces, podemos pensar que el aprendizaje por reforzamiento es que si yo encuentro o yo observo que el comportamiento del consumidor es el esperado, entonces yo tengo que tener una estrategia en el que pueda reforzar a través de un premio o a través de algún beneficio para que ese comportamiento se vuelva a repetir. Es decir, que siempre ese consumidor vuelva a adquirir el producto. Y pensemos en un condicionamiento instrumental a través del castigo, aquellos no beneficios, sino castigos, por decirlo de alguna manera, o no me sale otra palabra que no sea castigo, ¿sí? Generar alguna acción que elimine por completo ese comportamiento tenido por el consumidor. Tenemos dos tipos de reforzamiento, ¿sí? El reforzamiento positivo y el negativo. El positivo consiste en sucesos que fortalecen la probabilidad de una respuesta específica, y el negativo es un resultado desagradable o negativo que sirve también para fomentar un reforzamiento, ¿sí? Ya sea positivo o negativo, el reforzamiento puede usarse para provocar una respuesta deseada. Sin embargo, el reforzamiento negativo no debe confundirse con el castigo, el cual tiene como propósito desalentar un comportamiento determinado. Por ejemplo, multas, ¿sí? Entonces, positivo, pensemos en las promociones de las tarjetas de crédito. Con determinadas compras, nosotros sumamos una determinada cantidad de puntos. Y esos puntos pueden ser canjeados por algún producto particular, ¿sí? Eso puede ser un reforzamiento positivo. Lo que indica justamente en que yo gaste la tarjeta de crédito, tengo una repetición en ese comportamiento a fin de luego de tener algún tipo de premio. Negativo, podemos decir que es un resultado desagradable o negativo que sirve también para fomentar un reforzamiento. Yo tengo que gastar, la tarjeta de crédito espera que gaste, espera que utilice la tarjeta, ¿sí? Pero también espera que yo pague el total de las facturas, ¿sí? Ahora, si yo pago el mínimo, hay un interés. Si yo me atraso en la tarjeta, hay un interés. Entonces, de alguna manera, me da algo desagradable el interés para que yo pueda también reforzar mi comportamiento de compra, ¿sí? Ahora, es diferente a la multa porque, por ejemplo, la multa lo que indica es que yo deje de repetir ese tipo de conducta, ¿sí? Pensemos en estacionar en un lugar, en estacionamiento medido, no pagar el estacionamiento implica que me puedan multar, ¿sí? Si no pago la tarjeta de crédito durante muchísimo tiempo, probablemente el banco me quiera embargar mi sueldo, por ejemplo, para el pago. Entonces, esos son castigos, son multas que generan que cese mi comportamiento de no pago,
¿sí? Ese es un ejemplo. El olvido y la extinción. En cuanto al reforzamiento, cuando una respuesta aprendida deja de ser reforzada, disminuye hasta el punto de la extinción. Es decir, que yo me olvide totalmente de la marca o que me olvide de consumir, que hayan otras promociones que hagan que deje de consumir determinado producto. Existe una diferenciación entre la extinción y el olvido. El olvido consiste en que una conducta puede ser desaprendida por la falta de uso, no por la falta de reforzamiento. El olvido se relaciona a menudo con el correr del tiempo. Esto se conoce como el proceso de decaimiento. Los mercadólogos pueden superar el olvido por medio de la repetición y pueden combatir la extinción mediante la intensificación deliberada de la satisfacción del consumidor. Es decir, una cosa es dejar de consumir determinado producto porque ya no satisface mis necesidades o porque ya no existen promociones que me interesen, y otra cosa es de que un día para el otro no me olvide de que existe una marca, ¿sí? O que existe un producto. Entonces, la manera de que no aparezca la extinción es constantemente renovar las promociones, y el olvido, ¿sí? El recordar que hay una marca que existe a través de la repetición como estrategia, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones estratégicas del condicionamiento instrumental? Bueno, la satisfacción del cliente, el reforzamiento, el objetivo de todos los esfuerzos de marketing deben consistir en maximizar la satisfacción del cliente. Los mercadólogos deben cerciorarse de que proveen el mejor producto posible en su precio y abstenerse de inducir al consumidor a formarse expectativas de rendimiento del producto superior a lo que éste le pueda proporcionar. Eso lo dijimos desde un inicio, no mentir en cuáles son las propiedades o los beneficios de un producto. En marketing de las relaciones, es decir, el desarrollo de una relación estrecha y personalizada con los clientes, es otra forma de reforzamiento no incluido en el producto. Por ejemplo, a ver, hay gente que quiere entrar. Los programas de reforzamiento, ¿sí? Que los mercadólogos han observado que el producto tiene que ser de una calidad sistemáticamente alta y capaz de proveer satisfacción al cliente cada vez que lo use, pues así se mantendrá el comportamiento deseado del consumidor, ejemplo, la suma de puntos en una tarjeta de crédito. Con respecto al marketing de las relaciones, por ejemplo, que una marca de ropa diga que llevando 2 prendas usadas de esa misma marca, reciben con la nueva compra, no sé, un 25% de descuento, ¿sí? Y que esa ropa va a ser restaurada para la donación a una ONG, por ejemplo. Esa es una manera de generar justamente este marketing de las relaciones, ¿sí? Donde aparece una relación estrecha y personalizada con los clientes a fin de también de buscar un bien común, ¿sí? También en cuanto al marketing de las relaciones, está íntimamente vinculado con cuando vamos a un local y siempre elegimos a un vendedor específico de ese lugar, porque ya lo conocemos, porque sabemos que siempre está con buena predisposición a ofrecer tus productos, ¿sí? Uno es bien atendido o atendido por esa persona, entonces eso tiene que ver también con generar un vínculo en una estrecha relación personalizada con los clientes. En cuanto a los programas de reforzamiento, como decía, uno de los ejemplos es la suma de puntos de la tarjeta de crédito. En cuanto a estos programas de reforzamiento, hay mercadólogos que han identificado 3 tipos de programas de reforzamiento: el total o continuo, el sistemático fijo y el aleatorio. Cuando hablamos de total o continuo, podemos decir que cada vez que yo compro o que consumo determinado producto, tengo algún tipo de beneficio. El ejemplo que dan los autores es, por ejemplo, cuando uno va a ciertos restaurantes y te ofrecen
una copita de algún licor o una taza de café gratis posterior al consumo, ¿sí? Esa es una manera entonces de reforzar continuamente a los consumidores a que vuelvan al lugar. En cuanto a sistemático fijo, tiene que ver con un tiempo estipulado cada cuánta, a la tercera compra de tal producto te llevas uno de regalo, por ejemplo. Entonces hay un orden y una cantidad, ¿sí? Dentro del programa que hace que sea sistemático o fijo, cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, ¿sí? Tiene que ver con ese programa. Y el aleatorio, obviamente que se da por el azar, ¿sí? Si uno va al casino, por ejemplo, dicen los autores, las máquinas están programadas para que dentro de determinada cantidad de juegos aparece un ganador, pero nadie sabe en qué número de orden estoy, si me voy a ganar o no el premio, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con un programa de reforzamiento aleatorio. Obviamente son programas que permiten justamente que el comportamiento se repita. La conformación es otra estrategia, que es el proceso de incrementar las probabilidades que el consumidor se comporte después en la forma deseada. Ejemplo, vendedores electrodomésticos, buscar siempre el mismo vendedor, ya lo habíamos planteado antes. El aprendizaje en masa o distribuido, ¿sí? El tiempo oportuno tiene una influencia importante en el aprendizaje del consumidor. La publicidad en masa produce un aprendizaje inicial más intenso, mientras que un programa distribuido suele traducirse en un aprendizaje más duradero. Cuando los anunciantes desean producir un impacto inmediato, generalmente usan el programa en masa a fin de acelerar el aprendizaje del consumidor. Y en cambio, cuando la meta es la compra repetida a largo plazo, sobre una base regular resulta preferible un programa distribuido. Por lo general, un programa distribuido con anuncios repetidos a intervalos regulares se traduce en un aprendizaje a más largo plazo y es relativamente inmune a la extinción. Es decir, que si bien las empresas en lo primero que dejan de invertir es en publicidad cuando las cosas no van bien o cuando los ingresos no son los esperados, por todo lo que dicen los autores, ustedes también probablemente consideran lo mismo. Creo que si hay algo en lo que no tienen que escatimar las empresas es en la publicidad, es todo lo relacionado al marketing, porque justamente es lo que hace que los consumidores no olviden de estas marcas. Por último, dentro de el aprendizaje cognitivo aparece y el aprendizaje a través del conductismo, existe el aprendizaje por emulación u observación de modelos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el aprendizaje por emulación tiene que ver con el aprendizaje con el cual yo me identifico con los demás y por ende repito las mismas conductas. Consiste en el aprendizaje que se produce cuando los individuos observan la forma en que se comportan otras personas en respuestas a ciertas situaciones y los resultados que obtienen al asumir dicha conducta. Y más tarde imitan esos comportamientos positivamente reforzados cuando se encuentran en una situación similar, ¿sí? Tienen que ver justamente con un aprendizaje por imitación. Los publicistas reconocen la importancia del aprendizaje por observación cuando realizan la selección de modelos para sus anuncios, ya sea que empleen a personajes célebres o a desconocidos. De hecho, el aprendizaje vicario por observación es la base de gran parte de la publicidad contemporánea. Y el aprendizaje por imitación es uno de los primeros aprendizajes que hasta incluso se producen en los niños, ¿sí? Que hacen cosas que observan en los demás. En ella, modelos adecuados para el consumidor, con los cuales el público puede identificarse, se muestran en situaciones problemáticas ordinarias, que sin embargo logran resolver con éxito gracias al uso del producto enunciado.
En ciertas ocasiones, los anuncios pueden también describir las consecuencias negativas de ciertos tipos de comportamientos para que los consumidores se comporten de manera adecuada, ¿sí? Entonces, de alguna forma, el aprendizaje o la estrategia publicitaria por emulación tiene que ver con mostrar una situación de la vida común en la que surge un problema y consumiendo determinado producto, ese problema se resuelve. Entonces, en un futuro, teniendo en cuenta esta publicidad, los consumidores pueden optar con esa marca frente a problemas similares. Eso es todo lo relacionado con aprendizaje del consumidor desde una perspectiva conductista. La semana que viene nosotros vamos a trabajar con el aprendizaje del consumidor a través del aprendizaje desde la teoría cognitivista, y vamos antes de eso a trabajar con lealtad del consumidor, ¿sí? Que está relacionado también con el tipo de aprendizaje, porque si el objetivo justamente de todo mercadólogo es que los consumidores se vuelvan leales a sus marcas, y esa lealtad se produce a través de un aprendizaje donde aparecen diferentes etapas y diferentes fases que hacen de que una persona sea leal a una marca o no. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, Por mi profe, parte, de no. mi parte. Es sencillo el tema, no hay complicaciones. Sé que algunos quieren ver su examen. Les propongo que me manden un mail, ¿sí? Que me manden un mail para, ¿cómo es? Así yo les puedo mandar cuáles fueron las opciones, cuáles son las respuestas correctas y cuáles fueron sus respuestas para que ustedes puedan comparar y calcular la nota. Obviamente ya les aclaro que la nota fue promediada entre los múltiples choice y las respuestas a desarrollar, ¿sí? Las preguntas a desarrollar. Múltiple choice valía en total, ¿sí? 7 puntos y 1 punto cada pregunta, ¿sí? Así que algunos por eso tuvieron como máximo una nota de 7, en el caso de que hayan completado todas bien sus opciones de múltiple choice, ¿sí? Perfecto, profe. Bien, Perfecto, profe. escríbanme, así que, ¿cómo es? Cualquier duda que tengan, yo les mando, ¿sí? Buenísimo, Correcto. gracias, profe. Genial. Bueno, chicos y chicas, pueden desconectarse tranquilamente y nos vemos en la próxima clase, que es la última. Buenas noches, profe. Gracias. Adiós. Buenas noches, Chao, profe. hasta luego. Chau, chau. Gracias. Que ande bien. Buenas noches.